para que hablamos un poco sobre algo que es inesperado en un momento como estos. De alguna manera, cuando pensamos en el binomio madre-hijo, pensamos en una situación en donde madre e hijo van a llegar sanos a casa. Pero resulta que a veces por circunstancias que a veces no dependen de nosotros, esta situación no se puede dar. Y el recién nacido, o en su etapa o antenatal o después del nacimiento, fallece. Y de alguna manera, nosotros como personal de salud debemos estar preparados para algo tan doloroso, tan inconmensurable como esto. Y es por esa razón que vinimos trayendo esta charla, primero pues para mostrar el panorama de qué es lo que ha pasado en el mundo, cómo nos hemos venido preparando, cómo cada vez somos más conscientes que necesitamos un tipo de cuidado, de atención para momentos como estos. Y segundo, para mostrarles, después la jefe Caterine les hablará de cuál ha sido la estrategia institucional y qué modificaciones hemos hecho y cómo nos hemos preparado. Entonces, este es el curso de cómo se realizará la presentación. Primero haremos una introducción, cuál es el estado del problema. Hablaremos de un cuidado, el cuidado paliativo perinatal, que busca atender precisamente este duelo. Hablaremos de la iniciativa institucional y finalizaremos con algunas conclusiones. Entonces, para empezar a hablar de este problema, pues reconozcamos la OMS en el 2019 manifestó que las pérdidas gestacionales están alrededor de 1.9 millones de muertes en el mundo. Las neonatales representan alrededor de 2.4 millones de muertes al año. 800.000 de esas muertes ocurren durante el primer día de vida. Es decir, son las pacientes que nosotros vamos a atender en esa sala de partos, en las unidades de cuidado intensivo neonatal. La tasa global de mortinatos es alrededor del 13.9 por cada 1.000 nacidos vivos. Y algo muy interesante que ha venido pasando es que muchas de estos fallecimientos ocurren por situaciones o diagnósticos que se pueden detectar tempranamente en el control prenatal. Tal es el caso de las malformaciones congénitas, tal es el caso de situaciones tipo insuficiencia placentaria, restricción del crecimiento intrauterino. Bueno, patologías que de manera temprana nosotros podemos detectar. Y es por esa razón que a nivel mundial y ahorita a nivel nacional se están planteando qué parte del sistema de salud debe preocuparse por atender esas condiciones de situaciones que son limitantes para la vida del recién nacido y que muy seguramente van a conllevar al fallecimiento del recién nacido. Entonces, en España, desde el 2014, los cuidados paliativos pediátricos han sido reconocidos como parte del Sistema Nacional de Salud. Desde el 2015, en Estados Unidos, existe el concepto del Perinatal Palliative Comfort Care, que son todas las estrategias que debemos buscar para garantizar un adecuado acompañamiento tanto del fallecimiento del recién nacido como los cuidados de ese periodo de vida en donde el recién nacido está recibiendo cuidados por parte de nosotros y aún no ha fallecido. Desde Latinoamérica, desde el 2018, han tenido énfasis diferentes países. Argentina quizás fue de los primeros en ver la necesidad de desarrollar este tipo de cuidado. En Colombia, las estadísticas en 2018, las defunciones fetales correspondieron a 41.098 y las neonatales a 4.553. Si vemos, esta es una tabla del Civigila, si vemos muchas causas que nosotros podemos detectar de manera temprana y que van a llevar al fallecimiento de los recién nacidos. Entre ellos están las malformaciones congénitas, causas infecciosas, la asfixia, la prematuridad extrema, como las principales. Esto aunado al hecho que a nivel mundial cada vez más existen reclamos por parte de nuestras pacientes que no estamos siendo asertivos en la manera como nosotros nos comunicamos y cómo atendemos el duelo en momentos tan sensibles como son el parto y el puerperio. Entonces, desde el año 79 se está hablando de la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. La OMS desde el 2014 hace una declaración para la prevención y erradicación de la falta de respeto y maltrato durante la atención del parto en los centros de salud. Se han especificado unas prácticas que nosotros de manera desprevenida hacemos y que han redundado en un malestar tanto emocional, físico, psicológico para las pacientes.
El hecho que no se entregue el cuerpo de bebé cuando ese bebé tiene menos de 22 semanas o pesa menos de 500 gramos, que haya una ausencia total de privacidad para la mujer, obligándola a llevar a cabo el parto de su hijo muerto en presencia de personas diferentes al personal de salud, la comunicación del diagnóstico de la muerte restándole el valor al impacto emocional de tal hecho con la utilización de expresiones como es que usted es más joven, usted puede tener más, o de pronto desestimando aquellos embarazos que son muy tempranos. A veces tenemos este imaginario que porque el bebé solamente tiene 4 semanas, 7 semanas, tal vez no representa para esa mamá todavía esta idea de, o este vínculo madre-hijo, cuando está más que demostrado que ese vínculo madre-hijo no es que tiene un momento gestacional preciso para empezar a aparecer, sino que en algunas ocasiones, inclusive desde la prueba de embarazo positiva, se está generando. Entonces, a veces restamos el impacto emocional con nuestras palabras y con las mejores intenciones, buscando consolar a esta mujer. Podemos decir frases que pueden llegar a ser profundamente dolorosas para ellas y su familia. Tratar al bebé que ha muerto o que va a morir como un objeto, como un desecho biológico. Preguntémonos cuántas veces hemos visto en la sala de partos que después de un legrado pasamos rápidamente la muestra a un tubito y escasamente no ha pasado nada, o inclusive cuando se trata de un recién nacido de 20, 18, 16 semanas, desprevenidamente lo metemos en una bolsa de la basura, de desecho biológico, una bolsa roja. Eh, Son muchos los relatos, muchas las narrativas de las pacientes de cómo un trato como estos hace que su duelo sea mucho más difícil de enfrentarse. El hecho de que no nos preocupemos por brindar un apoyo psicológico, de negar a la madre y al padre la posibilidad de sostener, despedirse, vestir, tomar fotografías, eh, tener un espacio para compartir y despedirse de su hijo. Abstenerse de brindar información de las opciones que hay para la lactogénesis. A veces sencillamente pensamos de manera automática o a veces ni siquiera caemos en cuenta la importancia de hacer una ablación o la posibilidad que las mujeres puedan elegir hacerla o no hacerla. El hecho que no actualicemos las bases de datos. Muchas veces las instituciones llamamos con las mejores intenciones a las pacientes para ver cómo continúan en su puerperio, para saber si tienen riesgo de depresión postparto o algún riesgo físico que tengamos que avisar, y no tenemos la precaución de actualizar que ese bebé ha fallecido. Y por ende nos vemos abocados a comunicarnos y preguntar cosas como, bueno, ¿y cómo va su hijo? Y la paciente respondernos, no, falleció al nacer. Entonces esas situaciones son prevenibles y podemos hacer cosas para que no nos ocurran. El hecho que no haya un seguimiento posparto especial para estas pacientes orientado al hecho que han perdido a sus hijos. Es por todas estas cosas y circunstancias que también en Colombia aparecen dos leyes que son muy simbólicas. La primera, la 2244 del 2022, la ley de parto digno, respetado y humanizado, en donde el artículo 4 reconoce que esos procesos de duelo también necesitan unos procesos de humanización. Desde el 2020 que se radicó el proyecto de ley Brazos Vacíos, que hoy es una realidad, desde agosto del 2023, la ley Brazos Vacíos está buscando exigirle al ministerio que cada una de las instituciones se preocupen y tengan estrategias de humanización para el duelo y para la atención de estas pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir con este tipo de cuidado y este tipo de preocupación? El reconocimiento del duelo gestacional desde el momento del diagnóstico. Es importante reconocer que el hecho que a una pareja le digan que su recién nacido va a tener una malformación o una condición limitante con la vida, ya ahí empieza el duelo. Ahí ya es susceptible a ser acompañado por parte de toda una comunidad y todo un servicio de salud. Una comunicación oportuna, asertiva, compasiva desde ese momento, una información suficiente que permita que los pacientes puedan tomar decisiones tanto en el embarazo, parto y posparto. Promover la toma de decisiones compartidas, adecuar el espacio físico para atender este tipo de pacientes, permitir y favorecer el contacto del recién nacido con sus padres, dar la información y los procesos para la disposición de sus cuerpos y estudios post-mortem. En este contexto estoy reconociendo estas dificultades, eh, tanto técnicas como sociales. Se ha venido hablando sobre el cuidado paliativo perinatal. ¿Y en qué consiste el cuidado paliativo perinatal? Es una nueva subespecialidad que lo que busca es proveer una atención médica a niños diagnosticados prenatalmente con enfermedades que limitan mucho su esperanza de vida,
así como dar el apoyo necesario para padres y familiares, atendiendo tanto al dolor de los síntomas físicos del bebé como a la familia en sus aspectos psicológicos, espirituales y sociales, desde el momento del diagnóstico hasta la evolución y la muerte y fallecimiento del bebé. Esto incluye la atención del parto y el posparto de la madre. Vemos entonces que en estas condiciones, este tipo de patologías, existen dos situaciones puntuales. Están las enfermedades que son limitantes de la vida, es decir, que son patologías que implican el fallecimiento intrauterino o inminente una vez nace el bebé. Tal es el caso de recién nacidos que tengan menos de 22 semanas, recién nacidos que tengan agenesia renal bilateral, anencefalia, algunas enfermedades metabólicas. Y están las enfermedades o condiciones que son amenazantes de la vida. Es decir, que existen la posibilidad de tratamientos, pero estos tratamientos tienen una muy alta posibilidad de fracaso. Tal es el caso de la prematurez extrema y algunas cardiopatías o la hernia diafragmática severa. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a estas pacientes? ¿Cómo desde las diferentes disciplinas? Y por eso es la necesidad que este tipo de cuidado se haga de manera multidisciplinaria, porque tanto obstetras como neonatólogos, expertos de cuidados paliativos, enfermería, trabajo social y salud mental, tenemos muchas formas para acompañarlas para que estas personas no se sientan solas ante un duelo como lo que significa tener un recién nacido, renunciar a un recién nacido que se habían imaginado de una manera distinta, ante lo contingente, lo inesperado de lo que es la muerte perinatal. Entonces, lo primero que hay que hacer es la confirmación del diagnóstico, establecer un pronóstico para poder tomar decisiones, ofrecer opciones de cuidado tanto maternas como fetales, fomentar la toma de decisiones compartidas, incluir a la familia, a los médicos, los consejeros espirituales, desde el momento del diagnóstico que la pareja pueda tener asesoría de salud mental, emocional, espiritual. Se han descrito 8 dominios de las cosas que necesitamos pensar para ser asertivos en la manera en cómo vamos a tratar el duelo. Uno es pensar en la estructura y el proceso como de manera multidisciplinaria. Este tipo de pacientes, sobre todo cuando son pacientes que están diagnosticados prenatalmente, nosotros deberíamos ser conscientes que van a llegar a ser atendidos en su parto, de manera tal que nosotros podamos ofrecer todas nuestras cualidades, tanto técnico-científicas como humanas, para poderlos recibir. El aspecto físico del lugar donde vamos a ofrecer estos cuidados en el momento y reconociendo que esto es un momento de final de vida en el comienzo de la vida. El aspecto psicológico, desde el hecho de tener controles prenatales orientados para estos pacientes, en donde no se centren solamente en la patología de la paciente, sino también en la vivencia de la maternidad que la pareja ha elegido continuar. La salud mental, buscar prevenir el aislamiento, el burnout. Muchas veces las personas cuando reciben este tipo de diagnóstico lo primero que sienten es que nadie los va a poder comprender. Nosotros como personal de salud tenemos herramientas para poder desarrollar una comprensión desde la empatía, desde la compasión, desde el conocimiento técnico científico y hacer que ambas cosas fluyan divinamente para el favor de nuestras pacientes. Los aspectos sociales, trabajo social nos ayuda a detectar vulnerabilidades, fortalezas en la red de apoyo. Los aspectos espirituales, a veces no somos conscientes que nosotros como profesionales a veces somos ese primer contacto, esa primera persona con la que estos padres van a tener dudas, preguntar. El estrecho contacto entre enfermería y esa madre que está en una sala de partos o que ha recibido es muy, muy bonito en el sentido que se desarrollan lazos de confianza. Muchas veces las obstetras terminamos enterándonos de muchas cosas porque son las enfermeras en esa relación profesional paciente en el día a día, en ese cuidado permanente de la paciente durante la monitorización que desarrollan ese tipo de cosas. Entonces, nosotros podemos favorecer que si hay un fallecimiento en una sala de parto, podamos hacer los ritos, las ceremonias, respetar ese espacio de los padres, los aspectos culturales, el cuidado del paciente y su familia en el final de la vida, necesita que nosotros seamos capaces de hablar sobre las preferencias en los cuidados, hablar de manera explícita y obviamente muy cálida y compasiva si estas personas prefieren que se haga una autopsia del recién nacido o no, si prefieren una ceremonia, si prefieren el entierro o la cremación.
los aspectos ético-legales, saber cuáles son ese contexto bioético, legislativo en el cual vamos a ofrecer estos cuidados. Entonces, como vemos, hay muchas áreas alrededor de cómo atender ese duelo perinatal, cómo atender a estas familias, cómo garantizar que haya una adecuada evaluación del diagnóstico, desarrollar el plan de parto, en donde las pacientes puedan tomar decisiones con respecto a la vía del parto, monitorización, acompañamiento, lactancia, cuidados del recién nacidos. Como una pregunta muy importante que a veces obviamos es cómo deberíamos referirnos a ese embarazo, feto, bebé, recién nacido. ¿Tiene un nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo quiere que le digan? ¿Cómo quieren que lo reconozcamos? Una de las grandes dificultades en este tipo de duelo es que muchas veces es invisible ante los ojos o es disminuido. Lo que les decía, el hecho que sea un embarazo de 7 semanas no quiere decir que no haya un vínculo madre-hijo ya en esa gestación. Así que es muy importante preguntar cómo debemos referirnos, indagar en las expectativas, qué preferencias tienen para el parto. Desde pediatría se puede tempranamente tener una consulta en donde sea posible hablar del pronóstico, las posibles intervenciones, introducir el cuidado paliativo perinatal como un concepto y las metas de cuidado que tendríamos. Desde la consulta de salud mental podríamos hablar sobre aquellos signos de alarma, como vimos en la charla anterior, la importancia de detectar a tiempo la depresión postparto. Hablar del ámbito prenatal, parto y en el puerperio inclusive se recomienda un seguimiento de 13 meses. Se han visto unos beneficios alrededor de los cuidados paliativos perinatales desde el punto de vista físico, emocional, espiritual y social. El tema aquí es que todos y cada uno de los profesionales de la salud que estamos en contacto con estos pacientes podemos poner nuestro granito de arena para que este momento, que es tan difícil, tan doloroso, pueda vivirse de una manera un poco más tranquila, un duelo mejor elaborado. Voy a darle la palabra a la jefe Caterín, quien nos va a explicar cómo desde la institución nos hemos ido preparando para hacer las diferentes intervenciones. Muchas gracias, doctora, por la intervención. Adicional, con todo lo que nos dijo la doctora y con todos esos antecedentes, ¿qué vamos a hacer de los hospitales? Es la gran pregunta. Y a eso nosotros pusimos una postura a nivel institucional. Entonces, ¿cómo llegamos a tener un comité de duelo perinatal? Y les voy a contar un poco de los antecedentes. Primero, desde el área de ginecología, la unidad materno-fetal hoy es la encargada de hacer un diagnóstico certero de las malformaciones congénitas que pueda tener alguno de estos bebés. Para nosotros, ¿qué era importante? Llevar a una junta académica para ver el pronóstico de estos bebés, poder llevar a esos padres a una sala donde le pudiéramos contar cómo va a ser el proceso del nacimiento, qué le espera en el momento del nacimiento, o por decir el contrario, si el papá quiere finalizar, o el papá o la mamá quiere finalizar con la gestación, cómo desde el área de la salud los vamos a acompañar. Lo segundo, si este bebé va a llegar al área de pediatría, a la UCI neonatal, va a tener cuidados paliativos perinatales, vamos a iniciar un cuidado al final de la vida. Desde enfermería nos vamos a encontrar con esas parejas en el momento del preparto, el intraparto y el posparto. Aquí es importante generar los espacios para que esta familia pueda tener acompañamiento de todas las personas significativas que ellos consideren que deben tener en ese momento. Adicional, poder generar el espacio de tener el contacto piel a piel que puede generar, que debe tener esa madre, tener recuerdos fotográficos. Eso es importante. Nosotros aquí a nivel institucional les damos una caja de memoria. Esa caja de memoria va a ser el recuerdo que ellos se van a poder llevar a su casa y será ese el encuentro, el vínculo que van a generar con ese recién nacido. Lo que decía la doctora, muy importante, y es poderle dar un nombre. Ese no va a dejar de ser el hijo de esa pareja. Y para nosotros es muy importante entregarle un certificado de nacido o ese carnet que dice o que nombra el nacimiento de ese recién nacido, tomarle las huellas. Nosotros en esa caja de recuerdos tenemos 2 corazones y ese corazón representa el vínculo que tiene esa pareja con ese bebé. El primer corazón se irá con el recién nacido y el segundo corazón lo tendrán los papás porque este es el vínculo que ellos están formando. En todo momento esta pareja debe tener el acompañamiento psicológico, tanto en el preparto como en el posparto, si conocemos previamente el diagnóstico que se tiene, contar con el servicio de humanismo y bioética y desde el área administrativa o desde la intención institucional poder contar con una política de finalización de la vida y una política de humanización centrada en la persona.
De acuerdo a esas necesidades y como les conté anteriormente, cada uno de nosotros desde diferentes áreas hacíamos algo por ese duelo gestacional y perinatal. Entonces, llegamos al consenso, un día nos reunimos todos, todos los miembros que ustedes ven aquí, que es un equipo multidisciplinario grande, y construimos un comité de cuidado paliativo perinatal y duelo gestacional, donde cada uno de nosotros desde su rol puso un granito de arena para la construcción de un protocolo que hoy ya es una realidad en nuestra institución, que nos permite darle el tiempo a esa pareja de expresar lo que está sintiendo, de formarnos, porque pues no es fácil acompañar un duelo perinatal y en la sala de partos lo que uno ve normalmente es una pareja yéndose con su recién nacido y no yéndose con los brazos vacíos, como es la ley que hoy se publicó en agosto. Entonces, desde esa iniciativa institucional, desde esa directriz institucional, logramos que el Departamento de Ginecología y Obstetricia, desde la unidad materno-fetal, tuviéramos un diagnóstico certero de todas aquellas malformaciones que se presentara o no que identificara. 2, poder llevar a esa familia a una junta de alteraciones congénitas y poder hacer ese plan de parto que ellos quieren o desean tener, poder conocer si para ellos es importante interrumpir el embarazo o si desean continuarlo, así en el momento del nacimiento de su bebé vaya a fallecer. Para nosotros es importante saber todas las preferencias que quiere esa familia para que logremos acompañar ese proceso. Así como tenemos un plan de parto para esa pareja o esa familia que va a salir con ese bebé en el momento del nacimiento, también es importante tener un plan de parto para esa familia que sabe que el diagnóstico no es el mejor y qué actores vamos a empezar a trabajar alrededor de esta familia. Desde la resolución 3280 y desde la ruta materno-perinatal nos están asesorando que deberíamos tener una consulta antenatal del riesgo y es para identificar esos posibles riesgos que puede tener el recién nacido en el momento del nacimiento y así anticiparnos y hacerle todo el acompañamiento a esta familia. Desde pediatría, involucrar a cuidados paliativos perinatales y lo mismo, formar al personal, porque lo que les decía anteriormente, a nosotros no nos forman en las unidades obstétricas para acompañar un duelo o tener una pérdida, porque la mayoría de nuestros casos es ver salir a una familia con su recién nacido al lado. Lo segundo es que pues enfermería juega un papel importante en el acompañamiento del duelo, pues somos nosotras las que estamos en todo el momento del trabajo de parto. Es importante darle el tiempo que necesita esta familia. Yo entiendo que en algunas ocasiones estamos preocupados por darle giro a la cama y entrar mil necesidades que pueden tener en un servicio, pero esa familia necesita, uno, el tiempo para despedirse. Preguntarle si quieren hacer algún ritual específico de acuerdo a la religión que se profese, acompañarlos con esta caja de recuerdos, sí, y si no la tienen, simplemente con una hoja y un huellero poder acompañar y tomarle el registro de las huellas, de las plantares o de las palmares, y preguntarle a sus papás qué quieren, preguntarle el nombre que tenía ese hijo y poderle, lo que les decía, hacerle ese diploma, porque ellos en ese momento para ellos es su hijo y así no esté físicamente en la tierra, va a ser el recuerdo de toda la vida. Y no subestimar las pérdidas tempranas. Creo que eso es algo en lo que varios de los profesionales de la salud hemos incurrido y es que esas pérdidas tempranas, pues incluimos en palabras que no debería ser, pues así lo quería Dios, tranquila que usted está joven y puede tener otro hijo, pues solo tenía 5 semanas. Miren, para esa familia era su hijo, así tuviera 1 o 30 semanas. Era el hijo que ellos estaban esperando y era el hijo con el que querían salir y formar una familia. Entonces no podemos subestimar, hay que nombrarlo y no dejará de ser el hijo de esa persona. Eso es lo más importante que hay que hacerle entender a la familia, que aunque no esté físicamente, será su hijo para toda la vida. Y será esa caja de recuerdos las que lo puedan acompañar en los momentos difíciles que van a transitar seguramente después de salir del hospital. Desde el área de psiquiatría, pues hacerle un acompañamiento preparto, si es que cuando tenemos un diagnóstico antenatal o en el momento del posparto si se presentó alguna complicación durante el parto.
¿Cuál entonces es el objetivo de este comité institucional que nosotros hemos formado? Está dirigido pues a todos esos recién nacidos que tengan alguna condición como una malformación congénita terminal, una prematurez extrema o que haya sufrido una asfixia severa. Y a las madres con antecedentes de muertes perinatales o abortos que hayan tenido un óbito fetal o un aborto y esa madre que tuvo una interrupción voluntaria del embarazo. Recuerden que pueden haber dos caras en esta moneda de la interrupción del embarazo, la materna que lo quiere hacer porque su hijo viene con alguna malformación congénita y desea finalizar el embarazo, o esa materna que sabe que su hijo lo acompañemos hasta el final del nacimiento, así tenga una complicación, y es respetable las dos vías. Y para nosotros eso debería ser lo importante, conocer qué quieren esos papás, si interrumpir de acuerdo al diagnóstico que ya les dimos o si llevar hasta el último momento el embarazo y presenciar el nacimiento de sus hijos. ¿Cuál entonces es la visión? Y se las voy a leer textualmente. Lo que queremos con este comité: acompañar de manera temprana, activa e interdisciplinaria el proceso del duelo de las familias que tienen hijos con enfermedades terminales perinatales durante el embarazo, parto y puerperio y periodo neonatal hasta el fallecimiento del hijo enfermo, dando un sentido de trascendencia al sufrimiento vivido durante y después del proceso. ¿Cuál es nuestra visión? Dar soporte biopsicosocial integral a las madres, padres y familias de hijos con condiciones médicas terminales, centrando la atención en el acompañamiento del embarazo, del parto y del puerperio y la elaboración del duelo neonatal tras la muerte del hijo. Nuestro objetivo principal, que es maximizar el cuidado integral y el acompañamiento de las familias con hijos en condiciones de terminalidad durante el periodo perinatal. Y estos son un poco de los objetivos que nosotros queremos con todas esas familias, pero creo que lo más importante es lograr un acompañamiento a todos ellos, poder escucharlos y poder hacer ese plan de parto, por decirlo así, o ese plan que vamos a tener con esa pareja. ¿Qué nos soñamos nosotros? Poderlos tener un cuidado postnatal, y es poder llamar a estas familias y, como decía la doctora, tener específicamente una entrevista para esas pacientes que han tenido un duelo perinatal, y no que pase como en muchas ocasiones que hacemos un seguimiento de enfermería pero olvidamos que esa materna perdió a su hijo y le hacemos preguntas que para el momento no son las pertinentes. ¿Cuál entonces ha sido la estrategia que hemos tenido desde la institución? Primero, logramos una referenciación con una enfermera en Washington que nos dio todos los lineamientos para la creación del duelo perinatal. Lo segundo, la formación del personal, y creo que esto es uno de los pilares más importantes. Primero, con la Fundación HIC, que es la fundación hoy que lidera la Ley de Brazos Vacíos. Tuvimos un curso que se llama Herramientas de Atención en Salud ante la Muerte Gestacional o Neonatal, y recientemente tuvimos una invitada, la doctora Ruth Kiman de Argentina, quien nos dio un taller hacia los aportes de los cuidados paliativos pediátricos en el inicio de la vida. Adicional, pues ya contamos con un comité de duelo paliativo perinatal y gestacional. Aquí es importante pues que la comunicación del equipo interdisciplinario esté siempre. Nosotros, por ejemplo, tenemos por medio de un chat, reportamos esos casos que son de alto riesgo y se activa toda la cascada para poder darle acompañamiento a esta familia. Las alianzas, una de esas alianzas para nosotros importante es la Fundación HIC, que es ella quien nos provee todo lo de las cajas de memoria que les he venido contando. Lo segundo, la intencionalidad institucional con una política institucional de finalización de la vida, los procesos educativos todo el tiempo, porque el personal de enfermería cambia, el personal médico, entonces es importante que todos sepamos abordar el duelo porque se puede presentar en cualquier momento, siento, tanto el personal de la noche como el día debe saber cuál debe ser el abordaje para estos pacientes, la creación de protocolos institucionales, y pues tener un consentimiento informado para el momento que los padres quieran hacerle una autopsia o una disposición de los restos de acuerdo pues a la edad gestacional. Nuestras líneas de trabajo, entonces tenemos 4 líneas de trabajo, pues la netamente asistencial, y es poder
llevar este mensaje a muchas de las personas que están en la asistencia y que hoy, aunque solo atiendan pacientes adultos, deben reconocer el duelo perinatal. Lo segundo es que la parte administrativa tenga articulación con todo lo asistencial, y es que hoy, por ejemplo, si una materna perdió su bebé y quiere llevarlo a autopsia, pues que esta misma se pueda hacer dentro de la institución en la que está la materna y no su hijo se ha llevado a otro lado, porque pues ya está sufriendo un proceso de duelo, y ahora separarse mucho más y llevarlo a otro lado y no saber qué va a pasar, pues agranda la situación de preocupación de estas pacientes. Educación continuada todo el tiempo, buscar los mejores referentes y pues cómo vamos a extrapolar esto a la salud poblacional, porque esto es un problema de salud pública, si ustedes lo veían en cifras que inicialmente dio la doctora. Y por último, pues generar publicaciones para lograr que todo el mundo conozca las intervenciones y poder llevar el mejor cuidado a estos pacientes que sufren de duelo gestacional y perinatal. ¿Cuáles serían nuestras conclusiones entonces? Y me remonto hace poquito al taller que tuvimos con la doctora Ruth, y ella nos decía que seguramente no tendremos indicadores visibles o tangibles cuantitativamente, pero les muestro esta carta y esto es el mejor desenlace que nosotros podemos tener, y voy a leerles un pedacito textual, y es una carta que recibimos de una paciente donde nos decía: después de este bagaje que les he dado contándoles un poco de mi trayectoria y los servicios que como institución han prestado para mi salud y la de los míos, agradezco infinitamente a cada una de las personas que estuvieron en mi cesárea. El doctor, que durante mis controles médicos siempre me acompañó tanto física como emocionalmente, por haber respetado mi interés de madre de prevalecer la vida de mi hija, Ana Lucía, que en paz descanse, y a los médicos y pediatras que hasta el último momento, con trato amoroso, me permitieron despedirme de manera digna de mi hija. También apoyándonos en el proceso de respetar nuestras decisiones como padres y luchar por su vida hasta su último suspiro. Y digamos que en términos generales ella le da pues las gracias al equipo interdisciplinario que la acompañó, pero lo más importante es que ella considera que le dimos una muerte digna a su hija, que la acompañamos en todo el momento, que le respetamos la decisión. Nosotros sabíamos el pronóstico de esa bebé y seguramente en algún momento sugerimos una interrupción voluntaria del embarazo, pero respetamos su decisión de llevar su embarazo hasta el último momento. Y eso fue lo que, pues, que ella nos reflejó en esta carta. Por último, entonces, el reconocimiento y el acompañamiento de la muerte y del duelo perinatal necesitan de nuevas estrategias que permitan una mejor atención en donde las pacientes y sus familias sean consideradas adecuadamente. Lo segundo, es necesaria una aproximación multidisciplinaria y humanizada durante la atención prenatal, parto y puerperio de estas pacientes. Y por último, como personal de enfermería, estamos llamados a ser parte activa de este proceso. Muchas gracias.